Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que se va a postular para la reelección en las elecciones del año que viene. Y eso está reavivando el debate sobre su edad. Y si la edad por sí sola es un criterio para definir si alguien puede ser presidente o hacer cualquier otro trabajo. Biden tiene 80 años. Es el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos. Y tendría 82 años al empezar su segundo mandato. Y si fuera reelegido, tendría 86 años al terminarlo. Y por otro lado, si el expresidente Donald Trump gana la candidatura republicana, como las encuestas lo sugerían hoy, Estados Unidos tendría 2 candidatos que serían octogenarios en su segundo mandato. Porque Trump empezaría su segundo gobierno a la nada tierna edad de 78 años. Paradójicamente, la edad de retiro obligatorio para los pilotos de aviones en Estados Unidos es de 65 años. Y la edad de retiro de los guardabosques de 57 años. O sea, un piloto de avión en Estados Unidos tiene que retirarse a los 65, pero el próximo presidente de Estados Unidos podría empezar su presidencia con 17 o 13 años más de la edad jubilatoria de un piloto. Pero, por otro lado, los jueces de la Corte Suprema, por ejemplo, son elegidos de por vida. Pueden quedarse hasta los 90 o más si quieren, si están vivos. La pregunta entonces es, ¿puede ganar Biden? ¿No le van a hacer una campaña demoledora tratando de pintarlo como un anciano incapaz de manejar la economía más grande del mundo, a pesar de que sus médicos digan que está en perfecto estado? ¿Cuáles son las posibilidades estadísticas de que un hombre de la edad de Biden o de la de Trump pueda estar en óptimo estado físico y mental? Hoy se lo vamos a preguntar al doctor Elmer Huerta, profesor de medicina de la Universidad George Washington y colaborador médico de CNN en español. Y para analizar el ángulo político de qué posibilidades tendrían Biden y Trump de ganar las elecciones, vamos a tener con nosotros al profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida y ex asesor de varias campañas demócratas, y al profesor Carlos Díaz Rosillo, director del Centro Adam Smith de Libertad Económica. Díaz Rosillo fue director de Políticas Públicas de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump. También vamos a hablar con ellos sobre la conferencia internacional realizada días atrás por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para tratar de encontrar una salida electoral creíble a la crisis venezolana. ¿Fue un fiasco total o abrió un camino? Se lo vamos a preguntar. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana, vamos a hablar con el emprendedor que creó una especie de Tinder para innovadores, una aplicación para que las universidades y los innovadores puedan mostrar sus inventos y tratar de enamorar, por así decirlo, a algún inversionista. Bueno, vamos directamente al doctor Elmer Huerta. Doctor Huerta, gracias por estar con nosotros. Doctor Huerta, la pregunta del millón. Si las elecciones presidenciales del año que viene son entre Biden y Trump, Biden empezaría su mandato con 82 años y Trump con 78. ¿Cuáles son las chances estadísticamente de que un hombre de 82 años o de 78 años pueda ejercer la presidencia de Estados Unidos durante 4 años en plena forma? Las posibilidades de que una persona mayor, en este caso de 80 años, pueda tener un rendimiento intelectual, porque no olvidemos que la presidencia de un país es una labor completamente intelectual, es bastante grande.
Recordemos que la expectativa de vida en los Estados Unidos para el varón es 79 años. Eso significa que la mitad de los hombres llega a los 79 años como si nada, y la otra mitad puede tener, obviamente, problemas después de esa edad. De tal modo que él estaría entrando en ese periodo después de la expectativa de vida y por la labor intelectual que va a realizar, yo creo que él está en capacidad de hacerlo. Recordemos que la edad de una persona se debe siempre medir en base al tipo de actividad que va a hacer. Lionel Messi, a los 40 años, va a ser un hombre viejo para el fútbol. La edad de retiro para los pilotos de aviones en Estados Unidos es de 65 años, o sea, 17 años menos de la que tendría Biden al empezar su segundo mandato. Y bueno, y los pilotos hoy casi, bueno, no diría que no hacen nada, pero los aviones se manejan casi automáticamente. ¿No hay una paradoja en la edad de retiro de un piloto de avión y la no existencia de una edad de retiro para un presidente? Muy buena pregunta. Las actividades de los seres humanos son las que van a determinar, digamos, la edad de retiro. Vamos a ponerlo al revés. Si yo soy un futbolista profesional, como acabo de poner el ejemplo de Lionel Messi, a los 45 años estoy completamente acabado para el fútbol profesional, no el de los domingos. Si soy un piloto de aviación que requiero que mis actividades de concentración, de vista, de coordinación, etcétera, estén completamente lúcidas y afiladas, pues a los 65 años me tendré que retirar. Si soy un hombre que voy a tomar decisiones como un presidente, que se va a sentar con sus asesores, pónganme los casos. A ver, pongamos los pros, los contras, una decisión completamente intelectual. Eso lo puede hacer un hombre o una mujer hasta entrados sus 80s. Ahora, doctor Huerta, los médicos de los candidatos siempre dicen o suelen decir que sus pacientes están bárbaros, están en perfecto estado físico y mental. ¿Pero son creíbles esos reportes médicos? Porque no son escritos por médicos amigos o por lo menos médicos elegidos por el paciente-candidato. Yo creo que este hecho es muy importante. Como toda actividad humana, los médicos también pueden estar influenciados por decisiones políticas que puedan tener o afinidades con sus pacientes, en este caso con presidentes, etcétera. Lo hemos visto con el señor Trump cuando su médico dijo de que él era el hombre más saludable del mundo para su edad, es decir, empleó un lenguaje que no se usa generalmente en los informes médicos. Dicho eso, yo creo que aquí hay algo importante, que es los presidentes, las personas en esa capacidad, están a la vista nuestra. Nosotros lo podemos ver. Nosotros lo podemos ver cómo caminan, cómo actúan, cómo hablan. Y en ese sentido va a estar siempre bajo un filtro. Entonces, si va a haber un médico que va a decir de que su paciente no tiene absolutamente ningún signo de enfermedad, por ejemplo, de demencia, y nosotros vamos a ver a un presidente o una persona completamente perdida en sus actividades diarias y en sus discursos, pues va a haber allí obviamente un conflicto que la gente se va a dar cuenta. En general, yo creo que los médicos, y son equipos médicos los que hacen este tipo de evaluaciones de personas importantes como los presidentes, dicen la verdad. El lenguaje en el que lo expresan es diferente. Déjeme preguntarle también por Trump, porque Trump empezaría su segundo mandato con 78 años y tiene sobrepeso, por lo menos no está flaco. ¿Eso lo pone en mayor peligro o no? Importante pregunta, porque esto nos lleva al segundo tema que va a dictar la capacidad de una persona durante sus años maduros. Es el medio ambiente. Recordemos, una persona mayor va a determinar su actividad de acuerdo a dos elementos importantes. Uno es la genética. ¿Qué genética trae esta persona desde toda su vida? Y lo segundo, ¿qué elementos del medio ambiente pueden afectar ese envejecimiento? Y ahí entramos en la obesidad, la comida, la falta de ejercicio, el uso del cigarrillo, el uso del alcohol, las drogas, etcétera, que van a cortar esos periodos de actividad de las personas mayores. Entonces, en ese caso, yo creo que el señor Trump, si es que él tiene los factores de riesgo, no sabemos los detalles exactos de su salud, pero la obesidad es uno de ellos. Obviamente esto podría de alguna manera mermar. Acaba de salir un estudio sumamente interesante que demuestra de que las mujeres envejecen antes que los hombres y los hombres mucho más rápidamente. Y el otro es que los órganos envejecen a diferente velocidad. Yo creo que esos elementos también podríamos aplicarlos aquí. En este caso, ambas personas por la edad no sería un factor limitante. Por
por sus factores, digamos, de riesgo, quizás podríamos arguir algún tipo de problema en el futuro. Doctor Elmer Huerta, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar con dos expertos cuáles son las posibilidades de Biden y de Trump de ganar las elecciones de Estados Unidos del año que viene. No se vayan, ya volvemos. Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable. Gracias por estar con nosotros. Estamos analizando el anuncio del presidente Biden de que se va a postular para un segundo mandato en las elecciones del año próximo y qué posibilidades tiene de ganar. Tenemos con nosotros al profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, que ha hecho encuestas y ha asesorado a candidatos demócratas, y el profesor Carlos Díaz Rosillo, director del Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de la Florida y exfuncionario del gobierno de Donald Trump. Eduardo, Carlos, gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, la pregunta del $1.000.000. El tema de la edad de Biden. ¿Hasta qué punto le va a quitar votos en su campaña de reelección para el año próximo, Eduardo? Bueno, si nos fijamos en las encuestas, obviamente el público en general, el 70% de los norteamericanos piensan que es demasiado viejo para ser presidente. En los demócratas, inclusive, es el 50% que piensa que es demasiado viejo. Ahora, yo creo que el gran cuestionamiento no es tanto su apariencia física, que obviamente parece una persona de 80 años, pero sí su, digamos, la base cognitiva está afectada. Hay muchos críticos que piensan que sí. Yo creo que el presidente Biden, más bien, para tener 80 años, ha demostrado una capacidad cognitiva verdaderamente interesante, ¿no? Bueno, Carlos Díaz Rosillo, la contrapregunta esa es, ok, lo que dice el profesor Gamarra hace mucho sentido, pero por otro lado, si el contrincante es Donald Trump, está un poquito pasado de peso, no es ningún bebé, tiene 78 años, tendría 78 años al iniciar su segundo mandato, sería octogenario en la mitad de su mandato, y por otro lado, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg tenía 87 años y estaba en la Corte Suprema. ¿Qué dices a eso? Yo creo que cuando analizamos la edad de un candidato, no es tanto la edad, sino como la energía, como el estado físico de ese candidato. En el caso del presidente Trump, sí, efectivamente, no es un niño pequeño, pero es un hombre con muchísima energía. Yo creo que se puede cuestionar al presidente Trump por muchísimas cosas, pero no por su vitalidad, por su energía. Uno de los fundadores de este país y el que tuvo más influencia en el diseño de la presidencia americana, Alexander Hamilton, dijo que la característica principal de un buen gobierno es la energía en el Ejecutivo. Yo creo que aquí el enfoque no debe ser tanto la edad, sino como la energía. Y aquí el presidente Trump tiene mucha energía. Pero, profesor Díaz Rosillo, o sea, el candidato o el presidente que ustedes adoran, Ronald Reagan, era un presidente distante, estaba bastante viejito, dejaba que su gabinete manejara las cosas y ustedes lo consideran uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Porque las políticas públicas implementadas durante los 8 años del presidente ¿Por qué no Reagan funcionaría eso con Biden? Porque son políticas públicas, desde mi punto de vista, desastrosas, que han hecho muchos años en este país. Bueno, pero, a ver, hay muchos que el país bueno. pareció no pensar eso en las elecciones pasadas cuando ganaron los demócratas por 7 millones de votos. Vayamos por partes, Carlos. En primer lugar, pues yo creo que habría que comparar la capacidad cognitiva del presidente Trump. Si vamos a comparar a estos dos presidentes, tenemos un presidente Trump que miente más que dice la verdad, ¿no? Generalmente medido por varias fuentes.
un presidente que tiene una enorme cantidad de acusaciones legales, más de 30 según entiendo, un presidente que no respeta las propias instituciones del país. Veamos simplemente su respuesta esta semana, ¿no?, a una demanda judicial donde él simplemente, básicamente rechaza un mandamiento judicial. Entonces, yo creo que hay mucho más que considerar que simplemente no la postura física de un individuo. Claro. Y en el caso del presidente Trump, yo creo que el cuestionamiento va más por ahí que por la cuestión... ¿no? Ahora quiero preguntarle sobre el tema de los juicios. Pero antes de eso, profesor Gamarra, el tema de la edad de Biden, al margen de que mucha gente hoy por hoy quisiera un candidato más joven, sí, ¿no va a causar un problema de abstencionismo entre los demócratas? ¿No va a haber muchos demócratas que ante la duda se queden en su casa, no vayan a votar, sí, y que eso le perjudique a Biden? Mira, Andrés, hay tantos factores en una elección. Obviamente el tema del abstencionismo en el Partido Demócrata ha sido muy grave en las últimas elecciones de medio término. No votaron los jóvenes, no votaron las minorías, particularmente acá en el estado de la Florida. Si le aumentas el tema puede ser que tenga un factor también disuasivo. Sin embargo, a la vez estamos viendo una coyuntura tan compleja y también tenemos que entender algo interesante, que el presidente Trump moviliza a gente tanto a favor como en contra. Cuando el presidente Trump participa en elecciones, tanto los que no lo quieren como los que quieren participan más que en una elección normal. Entonces puede ser que eso no sea un caso. Pero más allá de eso, Andrés... ¿Pero movilizar se traduce en votos? Porque hay candidatos que movilizan gente. Se tradujo en votos el 20, se tradujo en votos el 18 y se tradujo en votos el 16. Pero más que eso, yo creo que el problema que están sufriendo ambos partidos hoy, hay una crisis de liderazgo enorme. Hay una crisis de sucesión en los dos partidos. Hay un partido que es Donald Trump y hay un partido demócrata que no tiene la posibilidad de crear nuevos liderazgos, ¿no? En ese punto creo que estoy en desacuerdo contigo, Eduardo, porque si ves en el Partido Republicano, sí hay otros candidatos. Si no es el presidente Trump, hasta ahora está por encima en las encuestas, si no es el presidente Trump, hay varios candidatos que pueden llegar. El gobernador DeSantis en la Florida, por ejemplo, un hombre joven que ha hecho una labor extraordinaria como gobernador. Hay varios. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos te voy a dar la palabra, pero antes de eso, te adelanto lo que te voy a preguntar. Ok, los republicanos van a tener una contienda mucho más reñida que los demócratas. ¿Eso no lo va a permitir a Biden llegar a la final con mucho más dinero? Porque no tiene que haber disputado una primaria súper reñida. ¿Vamos a un corte? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, ex asesor de varias campañas demócratas, y el profesor Carlos Díaz Rosillo, director del Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida, ex funcionario del gobierno de Donald Trump. Carlos, nos quedamos en tintero en el bloque anterior con la pregunta de las internas, las primarias republicanas y demócratas. Y yo te comentaba al final del último bloque, ok, si Trump va a competir con varios otros candidatos republicanos, eso va a ser una primaria muy reñida, va a tener que ganar mucho dinero, va a llegar con menos dinero a la final, a las elecciones presidenciales del año que viene, que Biden, que supuestamente no va a tener muchos rivales, no va a tener una interna reñida y eso le permitiría llegar con más dinero a la campaña final. ¿Qué dices de eso? Esa es la democracia. En el Partido Republicano vamos a ver, como bien dices, una primaria verdaderamente reñida, con debates, muchos debates. ¿Qué está sucediendo en el Partido Demócrata? Han dicho que no van a haber debates, cosa que es muy poco usual cuando hay varios candidatos. Ya hay dos otros candidatos que se han lanzado. Menores, pero no van a haber debates. La agenda, el calendario de las primarias ha sido cambiado de una manera que no había sucedido en décadas, precisamente para beneficiar una de las campañas. Así que lo que estamos viendo en el Partido Demócrata es un sistema bastante cerrado,
En el Partido Republicano sí, van a haber debates, van a haber muchas peleas internas, pero eso es la democracia. El candidato que llegue, sea Donald Trump, sea Ron DeSantis, sea quien sea, va a tener que poder unir a ese partido que está muy dividido, pero esa es la democracia. Profesor Gamarra, si quiere contéstela, pero corta, porque Sí. quiero ir a otro tema, que es el de los juicios, porque a Trump se le vienen probablemente varios juicios bastante más gordos que el que vimos hace unas semanas en Nueva York. Sí. Adelante. Lo que dice Carlos es cierto, pero es paradójico, ¿no? El Partido Republicano tiene 2 candidatos de origen hindú, tiene un candidato afroamericano, parece ser un partido que por fin está pareciéndose más a los Estados Unidos. Sin embargo, creo que ninguno de esos candidatos tiene una posibilidad de llegar. Donald Trump no solo comanda el financiamiento, está a muchos puntos inclusive de DeSantis, ¿no? Y además yo creo que Trump va a ganar la nominación, pero va a ser un candidato con enormes problemas legales a lo largo de este año. No solo los problemas personales que tuvo, pero todos los juicios legales que va a tener. Ahora, ¿qué dices, Eduardo, al argumento de muchos republicanos que miren lo que pasó con el enjuiciamiento en Nueva York? Grandes titulares de prensa y no Sí, pasó. Al contrario, absolutamente nada. subió en las encuestas. Ahora, los juicios que probablemente le vengan, o quizás le vengan, son un poco más importantes, ¿no? Está el tema del 6 de enero, se instigó a la turba a tomar el Capitolio, se instigó un golpe de Estado. El tema de Georgia, se le pidió al fiscal de Georgia que junte 11.000 votos para dar vuelta a las elecciones. O sea, sí, es curioso, Andrés. Lo que hacen estos juicios es que endurecen la posición de los republicanos. O sea, por eso es que Trump va a ganar esta contienda ¿pero qué pasa interna. con el resto de los El votantes? resto es donde está la gran interrogante. Y lo que nos dicen las encuestas en este momento es que, aunque por diferencia muy pequeña, Biden le ganaría a Trump, ¿no? Pero uno nunca debe pues, hacer un juicio tan adelantado, porque mucho va a pasar en este próximo año. Carlos de Rosillo, las encuestas efectivamente dicen que si la elección fuera hoy, gana Biden. Pero la elección, uno, no es hoy, Sí. y número 2, los republicanos todavía no han escogido el candidato. Sí, hoy día el presidente Trump tiene una gran ventaja, pero creo que los otros candidatos no son menores todos. Sí, hay muchos candidatos que van a ser insignificantes, pero creo que el gobernador DeSantis tiene una gran probabilidad de que si la contienda es entre Trump y DeSantis, no me queda claro en este momento. Bueno, hoy por hoy, Trump está arriba. Hoy, te digo, hoy, pero la elección es hoy. Faltan varios meses para la primera contienda que va a ser en Iowa y de ahí 6 meses más. Nos queda un minuto para este bloque. Carlos Díaz Rosillo, a medida que pasa el tiempo, ¿no se está quedando sin tiempo DeSantis para presentar su candidatura? Creo que no, creo que todavía hay muchísimas oportunidades. Te repito, no sabemos qué va a pasar, pero creo que no. Creo que el gobernador en este momento está enfocado en su labor como gobernador. Hay una sesión legislativa que va a durar un mes más. Yo me imagino que él se va a esperar después de que concluya esta sesión legislativa en mayo. En 30 segundos, profesor Gamarra. El gobernador DeSantis está ausente de la Florida. Esta semana estuvo en el Japón, la semana anterior estuvo por todo Washington, por Michigan, no sé dónde más. Hubo una inundación muy grande acá y el gobernador aún no ha venido. Las críticas han sido muy fuertes precisamente porque parece estar descuidando su labor como gobernador para dedicarse a una campaña. Más sin embargo, ganó una elección histórica con más de 20 puntos, cosa que no sucedía en décadas en la Florida. En la Florida. En la Florida. Perdió nacionalmente. Tenemos que ir a un corte rápido. Sí. Y a la vuelta, Colombia, Venezuela, esta conferencia que hicieron para tratar de encontrar una salida al tema venezolano. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en una conversación, una entrevista súper interesante sobre los temas de actualidad con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la Florida y ex asesor de varias campañas demócratas. El profesor Carlos Díaz Rosillo, director del Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de la Florida y exfuncionario del gobierno de Donald Trump. Eduardo, Carlos, hablemos un poco del otro tema que acaparó los titulares esta semana, es la gran o pequeña o nula, ustedes me dirán,
conferencia que hizo en Colombia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para encontrar una salida a la crisis venezolana. Profesor Gamarra, ¿esto fue un fiasco, fue un éxito? ¿Qué fue? Yo creo que no fue ni un fiasco ni un éxito, básicamente no fue un evento. ¿Okay? Yo creo que fue una reunión, quizás inclusive hasta con la venia de la Casa Blanca, ¿no? Donde se reunieron y sacaron unas conclusiones que pues, podrían haberlas hecho sin reunirse en Bogotá. Y más bien demostró unas flaquezas. La conclusión fue volverse a reunir. Claro, exacto. Sí. O sea, para eso no se reunían. Pero más allá de eso, yo creo que ha demostrado las verdaderas debilidades que tienen los gobiernos, tanto del presidente Biden en materia colombiana específica y, por supuesto, latinoamericana, pero también demostró una flaqueza del gobierno del presidente Petro enorme. Está en medio de una crisis interna por varias políticas públicas que no ha logrado y ha demostrado una debilidad única con un canciller que está un poquito, yo diría, si volvemos al tema de la edad, ¿no? Un canciller que fue muy ineficiente en el manejo de esta reunión. En este caso sí estoy de acuerdo con Eduardo. Yo veo la política latinoamericana siempre desde el punto de vista de la política exterior de Estados Unidos hacia la América Latina. Pero antes de ir a eso, hablemos de la conferencia en sí. Ahora les voy a contar tengo razón, no hubo conferencia, o sea, fue una no conferencia, fue una pequeña reunión sin ninguna conclusión de mayor impacto que demostró, como dijo Eduardo, una gran falta de liderazgo de parte del anfitrión, que en este caso es el gobierno de Colombia, el presidente Petro. Bueno, pero el anfitrión tiene las cámaras sobre sí ahora en este tema. Él propuso una conferencia para que el gobierno de Venezuela dé ciertas garantías para elecciones libres y, a su vez, Estados Unidos dé ciertas garantías de que va a levantar algunas sanciones contra Venezuela. ¿Pero qué salió de ahí? Nada. Sí, más bien, Andrés, el tema, yo creo que si uno se fija en qué fue noticia, fue la expulsión de Guaidó. A eso iba ahora. ¿No? Independiente de la conferencia. Claro. A eso iba ahora. O sea, el gobierno colombiano admite que los llevaron de funcionarios de inmigraciones al aeropuerto y poco más los metieron en un avión. Pero a su vez el presidente de Colombia dijo que no fue deportado. ¿Fue deportado o no fue deportado? A mí me parece que claramente fue deportado, ¿no? A mí me parece que fue... quizás no la figura legal no sea tal, pero sí creo que hubo además una conversación con Washington que terminó en la salida de Guaidó. Esa decisión de sacar a Guaidó no se tomó sin que Washington estuviese... Bueno, Washington, hasta el momento que estemos grabando este programa, no abrió la boca sobre esto, no dijo nada. Pero, ¿en qué deja esto a Guaidó y en qué deja esto a la oposición venezolana y en qué deja esto a Petro? Mira, el gran error de la oposición venezolana es que siempre ha estado dividida. El enemigo, claro, es la dictadura del presidente Maduro, del dictador Maduro. Más sin embargo, se pelean entre sí, no hay unidad. Sí, quieren el cambio, pero entre ellos siempre han estado peleando por ya años, décadas. Nos queda un minuto. En 30 segundos, ¿qué tendría que hacer Estados Unidos? Estados Unidos debe desarrollar una política coherente hacia América Latina. Yo creo que lamentablemente no lo ha hecho en los 2 años y medio que tiene. Se demoró mucho en nombrar funcionarios y aquellos funcionarios que participaron en este evento de Bogotá, por ejemplo, han demostrado que Estados Unidos sigue más que nada como espectador. Y acá, donde Petro debería haber surgido como líder, no lo ha hecho. Totalmente de acuerdo, una política coherente y consistente, pero no creo que esté Estados Unidos como espectador, porque sí se está metiendo en los asuntos de países que tienen regímenes ideológicamente diferentes a los del gobierno actual. Guatemala, Paraguay, por ejemplo. Guatemala y Paraguay, 2 aliados de Estados Unidos. Vemos que los Estados Unidos de repente demuestra un gran interés por la corrupción, pero no lo ve en Argentina, no lo ve en Chile, no lo ve en Colombia, no lo ve en regímenes controlados por la izquierda. Para ser justos, digamos que el expresidente Donald Trump tampoco le prestó mucha atención a América Latina y tampoco le prestó mucha atención a nada que no le trajera votos en la Florida de Nueva Jersey. Tenemos que ir a un corte. Muchísimas gracias a ambos. Al contrario. Ya volvemos con nuestro segmento El Innovador de la Semana.
Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Ginés Perea, el fundador de Trampoline, una aplicación que él describe como una especie de Tinder para innovadores. O sea, como muchos de ustedes saben, Tinder es esa aplicación para buscar una pareja o alguien con quien salir deslizando el dedo por las fotos de quienes buscan pareja en la pantalla del teléfono. Bueno, esta aplicación permite que las universidades y los innovadores presenten sus ideas y que los posibles inversionistas las puedan ver y puedan conectarse. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida. Ginés, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, sobre Trampoline. ¿Cómo es eso de que ustedes son una especie de Tinder para innovadores? ¿Cómo funciona eso? ¿Es para que un inversionista pueda ver en la pantalla ideas de innovadores deslizando el dedo en la pantalla o como quien busca una pareja? ¿O cómo funciona? Bueno, sí, un poco así eso vamos. En primera fase es el primer marketplace de propiedad intelectual y de innovación. Esto significa que oferta y demanda de empresas y pymes van a buscar innovación a las universidades y a la inversa, los proyectos de investigación o la gente creativa que hay en las universidades puede poner en la plataforma aquellos proyectos en los que están trabajando para que empiece a haber un match entre oferta y demanda de innovación y ideas en general. Dame un ejemplo. O sea, supongamos que yo inventé... Vos inventaste una camilla flotante que ayuda a la gente a rescatar en inundaciones para que no tengan que sacar con una puerta. Entonces, creaste un nuevo modelo de utilidad, se llama, que lo protegiste o no en tu país y en otros países, y vos mediante la plataforma puedes subir tu invención y una empresa puede verlo y comprar la patente o licenciar esa patente o directamente contratar un servicio de propiedad intelectual que vos le puedas brindar. Desde lo más simple, que es un diseño, hasta una patente de bio o de farma, que es algo un poco más complejo, ¿no? ¿Por qué un innovador o una universidad pondrían su idea en tu aplicación en vez de ir a una aceleradora o a un fondo de inversión de riesgo? Bueno, la tesis nuestra es bastante distinta. Una aceleradora lo que hace es convierte un investigador o un creativo en un empresario o en un emprendedor. No todo el mundo está capacitado para ser un empresario o un emprendedor, tiene que pagar sueldos, hacer un montón de cuestiones. De esta forma, lo que puedo hacer es vender su idea. O sea, si yo te digo dónde hay hoy un mercado de ideas de innovación, no se te va a venir a la mente otro lugar porque no existe. Internet es relativamente nuevo y las ideas post-pandemia se pueden vender a través de Internet. Esa es la tesis más básica. O sea, lo que venden es la idea, la propiedad intelectual. La propiedad intelectual y la innovación. ¿Cuántas empresas tienen ya? Esto es bastante nuevo. Empezamos hace 1 año y medio. Estuvimos 1 año desarrollando la plataforma, que nos llevó mucha cabeza, mucho tiempo, con gente de diferentes disciplinas metidas adentro. ¿Y cuántas universidades? Y tenemos ya 25 convenios con universidades de Latinoamérica, que es donde estamos empezando, donde creemos que hay mucho valor. ¿Qué ideas, qué innovaciones puedo encontrar, por ejemplo, en la aplicación de ustedes? Hoy hay cargadas cerca de 66 innovaciones. Tenés cultivos perennes, tenés cuestiones que se hacen a base de desechos de limón. Tenés muchas innovaciones que tienen diferentes usos y, bueno, muy técnicos, ¿no? En cada uno en su campo. Inés, muchísimas gracias. Mucha suerte con este emprendimiento. El innovador de la semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi reflexión sobre el tema con el que empezamos el programa, ¿qué posibilidades tiene el presidente Biden de ser reelecto en las elecciones del año que viene? No se vayan, ya volvemos. En falabella.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me encanta. Todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com. Descarga la app. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy, el anuncio del presidente Biden de que se va a postular para un segundo mandato en las elecciones del 2024.
Este anuncio ha reavivado el debate sobre la edad de Biden, porque el presidente tiene 80 años, tendría 82 años al comenzar su segundo mandato y 86 años al terminarlo. Comparativamente, los pilotos de aviones en Estados Unidos tienen que jubilarse a los 65 años. ¿Puede ganar Biden a pesar de todo esto? Porque seguramente el Partido Republicano, o sea, la oposición en Estados Unidos, lo va a tratar de pintar como demasiado viejo, incapaz de ejercer la presidencia. Sin embargo, si el rival de Biden va a ser Trump, el expresidente Trump, Biden también tendría varios factores a su favor. Primero, porque es probable que Biden no va a tener ningún rival de pesos en las elecciones primarias del Partido Demócrata, de su partido. O sea, que no tendría que disputar una primaria muy reñida y eso le permitiría llegar a su campaña, a las elecciones generales del 2024 con mucho más fondos, más dinero. En cambio, es probable que Trump sí va a enfrentar una primaria mucho más reñida, porque hay muchos en su partido que dicen que Trump lo que está haciendo es llevando al Partido Republicano de derrota en derrota. Trump perdió las elecciones del 2020 por 7 millones de votos y varios de los candidatos que Trump apoyó en las elecciones intermedias del 2022 también perdieron. Entonces, si Trump tiene que pelear una feroz elección interna para llegar a ser candidato, podría llegar con menos dinero a las elecciones generales. Segundo, porque hay indicios de que va a haber más enjuiciamientos federales contra Trump en los próximos meses, incluyendo el que podría resultar de las investigaciones de que trató de alterar el resultado de las elecciones del 2020. Y esos cargos podrían ser más perjudiciales para Trump que su reciente enjuiciamiento en Nueva York, que era por un tema de negocios. Tercero, en el tema de edad, Trump tampoco es ningún niño. Tendría 78 años al iniciar su segundo mandato y 82 años al terminarlo. También tiene algunos kilos de más. Y los demócratas seguramente van a mostrar la imagen de cuando Trump parecía tener dificultad en bajar una rampa. Y en cuanto al tema de fondo, las facultades mentales, bueno, ambos van a tener bastante munición para tratar de desacreditar al otro. Biden ha metido la pata más de una vez, de hecho lleva años con metidas de pata mucho antes de haber cumplido 80 años. Y Trump también, como cuando sugirió que la gente se inyecte con desinfectante para no contagiarse de coronavirus. Entonces, si Biden compite contra Trump y logra neutralizar el tema de la edad, podría tener una ventaja, porque entonces Biden va a poder argumentar que el partido de Trump se corrió demasiado a la derecha, a la extrema derecha, en temas como el aborto, el control de armas, el medio ambiente, la salud pública, la inmigración, la defensa de la democracia. Y entonces la campaña de Biden va a argumentar que Biden está mucho más cerca de la mayoría de la opinión pública, en muchos, si no en la mayoría de estos temas, que Trump. Resumiendo, si las elecciones del 2024 llegan a ser entre Biden y Trump, yo creo que a pesar de su edad, Biden va a tener más posibilidades de ganar de lo que muchos piensan. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com. Síganme también en mi Twitter, @OppenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.